Los corticosteroides son un grupo farmacológico muy importante y de uso muy común. Tienen algunos nombres conocidos: corticosteroides, también corticoides o glucocorticoides. Ya vamos a explicar qué significan todos estos nombres. Corticosteroides significa que proviene de un anillo de colesterol y que atraviesa fácilmente la membrana celular y que proviene de la corteza de un órgano. ¿De qué órgano? En este caso, de las glándulas suprarrenales. Una vez que vemos sus nombres, sabemos que los hemos identificado, todos los hemos visto en algún momento. Estamos hablando de que existen presentaciones por vía oral en tabletas, en jarabe, existen ampollas para uso intramuscular, endovenoso, para inhalación tanto pulmonar como únicamente intranasal, incluso aplicación intraarticular, en fin. El objetivo de este video va a ser explicar las diferencias entre todos estos compuestos y cuáles son sus efectos beneficiosos y adversos. Empezaremos ubicándonos encima de los riñones en las glándulas suprarrenales, con sus dos partes, la corteza y la médula. Nos vamos a enfocar en la corteza. En la corteza tendremos tres zonas bien delimitadas. La más exterior es la zona glomerulosa, la intermedia es la zona fascicular y la más profunda es la zona reticular. En cada una de estas zonas se va a producir una sustancia que debemos diferenciar. Estas sustancias predominantes son tres asimismo. Y en la zona glomerulosa nos encontramos con los mineralocorticoides. ¿Por qué se llaman mineralocorticoides? Ya lo vamos a explicar. Pero el principal mineralocorticoide es la aldosterona. En la zona fascicular se producen los glucocorticoides, que asimismo ya lo vamos a explicar, siendo el principal de ellos el cortisol. Mientras que en la zona reticular se producen andrógenos sexuales, que no son tema de estudio en este video. Eso será para otro video. Nos vamos a enfocar en la acción mineralocorticoide, la aldosterona, y glucocorticoide, el cortisol. Vamos de manera superficial a hacer la distinción entre las actividades glucocorticoides y mineralocorticoides. Los glucocorticoides son los antiinflamatorios por excelencia. Tienen una potente actividad antiinflamatoria. Y por su nombre, gluco, nos indica que va a estar muy relacionado en el metabolismo de la glucosa, pero no solo de la glucosa, también de los ácidos grasos, aminoácidos y colesterol. Y asimismo tiene muchas funciones que no son exactamente el metabolismo, pero que regulan el estado de ánimo y la capacidad cerebral. Estamos hablando de la capacidad de concentrarnos, de mantenernos despiertos. Por otro lado, los mineralocorticoides, por su nombre, mineral, están muy relacionados con el equilibrio corporal de sodio y agua, asimismo del potasio y de los hidrogeniones. Estamos hablando del equilibrio hidroelectrolítico, encargado entonces de mantener un volumen extracelular normal que impida los edemas y la depresión hídrica. Empecemos con su síntesis. El eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal se compone de la siguiente manera. El hipotálamo secreta la CRH, u hormona liberadora de corticotropinas, que estimula la hipófisis a secretar ACTH, u hormona adrenocorticotropina. Esta le indica a la zona fascicular de la corteza suprarrenal a producir glucocorticoides. Ahora, uno pudiera pensar que esta misma acción genera la producción de los mineralocorticoides, de la aldosterona, pero no es el caso, ya que si hemos estudiado la fisiología renal, sabremos que la producción de aldosterona y de mineralocorticoides está estimulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que promueve la producción de angiotensina 2 y esta a su vez señala la producción de los mineralocorticoides o aldosterona. Es decir, tienen un estímulo de producción distinto. Esto es importante, debemos recordarlo. A pesar de estar producidas en el mismo órgano, no tienen el mismo estímulo de secreción. Es decir, que si hubiera un daño en la hipófisis, yo perdería la ACTH, perdería glucocorticoides, pero si los riñones están intactos y las glándulas suprarrenales funcionan aún, entonces yo podría producir mineralocorticoides sin problema. Vámonos a la síntesis de estos compuestos. Esta bonita imagen sacada de este blog, el cual dejaré abajo en los comentarios, nos indica algo que puede parecer un poco confuso, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que al principio tenemos colesterol y al final obtendremos aldosterona, el mineralocorticoide, y el cortisol, el glucocorticoide. También fijémonos que hay muchas enzimas, pero una de las más importantes viene a ser la 21-hidroxilasa. Esta enzima se encuentra en esta parte de la cadena, pero también se encuentra en esta otra parte. Es decir, permite que de arriba yo llegue abajo, en un caso aldosterona, en el otro caso cortisol. Si yo llegara a perder esta enzima, voy a perder toda esta parte de la cadena
Y como vemos en las flechas, todo se va hacia la androstenediona, que en este caso es el andrógeno. Esto se incrementa y esto es una enfermedad. Esta es la hiperplasia suprarrenal congénita, en la cual el déficit de algunas de estas enzimas, como por ejemplo la más común es la 21-hidroxilasa, impide la producción de mineralocorticoide, impide la producción del glucocorticoide y aumenta la producción del andrógeno. ¿Qué es lo que produce esto? Virilización, pérdida de salina por la pérdida del mineralocorticoide de aldosterona, hipoglucemia por la pérdida del glucocorticoide cortisol. Todo esto nos sirve cuando estudiamos endocrino para poder entender algunas de estas enfermedades con nombres largos, raros y que simplemente debemos volver a las gráficas básicas para volver a entenderlo. Hablemos de su mecanismo de acción. Tenemos una membrana celular, un núcleo y el glucocorticoide representado por esta bolita roja. Va a ingresar a la célula por su composición y va a unirse a su receptor. Juntos se van a traslocar hacia el núcleo y van a hacer dos efectos. Uno va a ser activar ciertos genes y otro va a ser desactivar ciertos genes. ¿Qué genes van a ser desactivados o reprimidos? Los genes que codifican proteínas proinflamatorias. Cuando estudiamos inmunología recordamos que la interleucina 1 y la interleucina 2 son básicas para empezar el proceso inflamatorio, así como el factor nuclear kappa beta. Mientras que la otra función de activación promoverá los genes con proteínas antiinflamatorias, como la interleucina 10 o la lipocortina. Esto se resume en que los glucocorticoides, como el cortisol, tienen potentes efectos antiinflamatorios. Y de esto se aprovecha la farmacología para hacer compuestos similares a estos y producir antiinflamación cuando es necesario. Ahora veamos el mecanismo mineralocorticoide. Tenemos una célula del túbulo colector renal, a su lado el lumen urinario y al otro lado el plasma. Vamos a tener dos canales importantísimos y la aldosterona, que por su composición puede entrar también en la célula. Se unirá a su receptor y van a activar estos dos canales, uno de sodio y uno de potasio. El primer canal es el ENaC o canal de sodio epitelial, que va a dejar ingresar sodio. Y el canal ROMK, que por su parte va a dejar salir el potasio. Entonces, el sodio entra a la célula y luego se reabsorbe hacia el plasma y el potasio sale de la célula siendo excretado hacia la orina. En condiciones normales, esto va a producir un aumento de la reabsorción de sodio, la excreción de potasio y por un mecanismo que no se ve en esta diapositiva, pero que ocurre en células vecinas a esta célula, lo que va a suceder es que el potasio va a permitir que se arrastre también hidrogeniones, eliminando el ácido del cuerpo. Sin embargo, esto es lo normal, la fisiología, pero pudiera haber un caso de exceso de aldosterona donde esto fuera perjudicial. Sabemos que la reabsorción de sodio siempre se va a acompañar de agua. Si hubiera un aumento exagerado de la reabsorción de sodio y agua, ¿qué sucedería? Lo primero, hipertensión y en el futuro, edemas. Insuficiencia cardíaca, problemas con el riñón. Si aumenta la excreción de potasio demasiado, pues producirá una hipocalemia, con debilidad muscular, alteraciones en la conducción cardíaca. Y si aumenta demasiado la excreción de hidrogeniones, pues obtendremos una alcalosis metabólica. Entonces, el efecto mineralocorticoide es mantener el equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. Esa es la diferencia entre el mineralocorticoide y el glucocorticoide. Ahora, debemos dejar algo en claro. Tanto el receptor de aldosterona como el del glucocorticoide son diferentes. Sin embargo, el receptor de aldosterona se puede activar mediante la aplicación de un glucocorticoide. No solo eso, sino que los glucocorticoides son más numerosos que la aldosterona, hasta 100 veces más. Esto quiere decir entonces que ¿para qué yo tengo la aldosterona? ¿Para qué existe si pudiera activar el mismo receptor con el glucocorticoide? Bien, la diferencia radica en que existe una enzima llamada 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, cuyo nombre no es importante recordarlo, pero sí debemos recordar que existe. ¿Por qué? Porque de nuevo entra otra enfermedad. ¿Qué hace esta enzima? Convierte el cortisol, que es activo y que puede unirse al receptor de la aldosterona, en cortisona, que es inactivo y no se une. De esa manera se mantiene la función de la aldosterona, exclusiva para que pueda dominar el equilibrio hidroelectrolítico. Si yo no tuviera esta enzima, desaparece, tengo otra enfermedad que aumentaría el cortisol y activaría el receptor de la aldosterona. Esto se llama síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. ¿Por qué de exceso aparente? Porque el exceso no es real. Lo que está excesivo es el glucocorticoide, pero que está actuando como si fuera el mineralocorticoide. Entonces se produce de manera similar al aumento de la aldosterona, hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica.
Sin embargo, esto debemos recordarlo cuando leamos endocrino o causas secundarias de hipertensión. Hemos hablado entonces de los corticoides naturales, mineralocorticoide y glucocorticoide naturales, aldosterona y cortisol. Vamos a hablar de los corticoides sintéticos farmacológicos. Vamos a hacer una tabla que nos indique el nombre, la actividad del glucocorticoide y mineralocorticoide, ya que puede tener ambas o a veces una más que la otra. La duración del efecto, que puede ser corta, intermedia y larga, y la equivalencia de actividad, que nos sirve para decir que tantos miligramos de un compuesto son similares a tantos miligramos del otro compuesto. Empezamos por la hidrocortisona o cortisol, que es el mismo compuesto. Tiene la actividad glucocorticoide y mineralocorticoide similar, y yo, para recordarlo, sé que el glucocorticoide quiere decir antiinflamatoria y mineralocorticoide quiere decir que reabsorbe más sodio y agua. Su duración de efecto es corto, por lo cual suele estar prescrito cada 6 horas o 2 veces al día, y tiene por ahora una equivalencia de actividad de 20 miligramos. No lo hemos comparado con nadie aún. Siguiendo con 4 compuestos de duración intermedia, vamos a encontrar la prednisona, prednisolona, metilprednisolona y triamcinolona, siendo su principal diferencia el modo de administración, ya que la prednisona la podemos encontrar por vía oral, la prednisolona asimismo, la metilprednisolona la encontramos por vía parenteral y la triamcinolona se puede encontrar como inyección intraarticular. Vemos cómo la actividad del glucocorticoide aumentó, lo que quiere decir que intentaron aislar las propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, aún pueden conservar un poco de actividad mineralocorticoide. Podemos observar que a mayor actividad glucocorticoide, menor es la equivalencia en miligramos, ya que la potencia es superior. Ahora encontramos dos compuestos de duración prolongada o larga, la dexametasona y betametasona. Como vemos, la actividad glucocorticoide aumenta en gran manera y asimismo su equivalencia disminuye. Debemos recordar que esta lista no es exhaustiva y existen una mayor cantidad de glucocorticoides y de mineralocorticoides disponibles y probablemente pues durante los años siguen habiendo más. Se le añade esta lista a la fludrocortisona, que como vemos es uno de los pocos compuestos que tiene una mayor actividad mineralocorticoide que glucocorticoide. Tiene una duración intermedia y se utilizaría para cuando yo desee aumentar la actividad mineralocorticoide, por ejemplo, en estados de déficit de aldosterona, más que para antiinflamación. Entonces, para decidir qué corticoide usar, necesito saber su modo de presentación y qué efecto necesito. La mayor parte de las veces va a ser el efecto antiinflamatorio, pero debo tener en cuenta que pueden tener el otro efecto, el efecto de reabsorción de sodio y agua incrementado. Es decir, en la práctica, donde generalmente buscamos el efecto antiinflamatorio, debemos tener en cuenta que también puede incrementar la reabsorción de sodio y agua. En su farmacocinética encontraremos que vías de administración son numerosas, en las cuales destacan la inhalatoria para enfermedades como el asma o el EPOC, donde encontramos la mometasona, budesonida, fluticasona, beclometasona; la oral, que viene en jarabes y en tabletas, prednisona, prednisolona, fludrocortisona o deflazacort. De manera inyectable, típicamente encontramos la hidrocortisona, la betametasona, dexametasona, la triamcinolona para inyecciones intraarticulares y los corticoides tópicos, que asimismo son muy numerosos y necesitan su propio video para explicar cómo funcionan y cuáles son sus indicaciones. Ahora, debemos tener mucha precaución en lo siguiente, ya que la administración prolongada de corticoides puede suprimir el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Es decir, al yo tener un corticoide exógeno, como por ejemplo la prednisona, esto va a producir un efecto de retroalimentación negativa que va a reducir la síntesis del CRH, ACTH y por lo tanto del glucocorticoide endógeno propio del cuerpo. Con lo cual, si yo tengo un tratamiento prolongado y luego interrumpo la administración de este corticoide, ya no tengo corticoide endógeno. Y esto es una emergencia endocrinológica. Es muy grave. Está definida como la insuficiencia suprarrenal aguda. Para evitar esto, tenemos métodos de prevención. Uno de ellos es el uso de corticoides por periodos cortos, dependerá de la enfermedad. Y al leerlas podemos entender que no todas necesitan esta precaución, pero algunas de ellas sí, y debemos tratar de concientizar a todos los pacientes. Desescalonamiento progresivo, que quiere decir ir disminuyendo la dosis progresivamente, no abruptamente. Y por último, advertirle al paciente que nunca interrumpa su tratamiento si es que lo tiene de manera prolongada. Existe un menor riesgo de este problema con las presentaciones tópica e inhalada, pero sin embargo sí se ha descrito que puede suceder. En su transporte, los corticoides viajan en el plasma 90% unido a proteínas y 10% libre. La principal de las proteínas es la globulina fijadora de corticoides, o CBG en inglés.
Hay que tener en cuenta que los estrógenos elevan la cantidad de CBG en el plasma. Esto puede ser importante si tratamos de definir si una persona tiene demasiada cantidad de corticoides en su sangre. Con lo cual, cuando estudiemos el síndrome de Cushing, vamos a observar cuáles son los tests apropiados a ordenar. El metabolismo es predominantemente hepático y su excreción es en un 90% renal y 10% gastrointestinal. Ahora, para la farmacodinamia, el efecto que tiene el fármaco en el cuerpo, vamos a utilizar este muñeco para tratar de recordar todos los efectos que tienen los corticoides, que son numerosos también. Primero, nos enfocamos en su hígado para recordar que hay un incremento de la gluconeogénesis y por lo tanto de la glucemia. Asimismo, si alguien tuviera un tratamiento prolongado o en exceso, va a sufrir de hiperglucemia. Para recordarlo, vamos a usar esta dona. Segundo, vamos a ver hacia el riñón para recordar todo lo que vimos del efecto mineralocorticoide, que asimismo, ya que estoy utilizando fármacos que pueden tener un efecto mineralocorticoide también, puede haber este efecto. Aumenta la absorción de sodio y agua, lo cual incrementará la presión arterial, aumentará el gasto cardíaco. Por lo tanto, hay que tener precaución en personas con hipertensión o con insuficiencia cardíaca. Disminuirá el potasio y los hidrogeniones. Para recordarlo, vamos a utilizar un gran salero y una K para representar el potasio en el suelo, porque lo hemos perdido. Luego miraremos al sistema nervioso central para recordar que los corticoides son muy importantes para regular el estado del ánimo y asimismo un exceso de estos produciría cuadros de euforia e insomnio. Para representarlo vamos a utilizar estos ojos como de loquito. Ahora vamos a utilizar un huesito llorando, que lo vamos a poner aquí para representar que los glucocorticoides tienen un efecto de activación de los osteoclastos y aumentan la resorción ósea. Esto producirá osteoporosis y en el caso de los corticoides intraarticulares, asimismo de manera prolongada y repetitiva, pueden producir necrosis avascular. Ahora vamos a incrementar y vamos a ponerle este músculo que está muy flaquito, muy débil, para representar la miopatía que puede ocurrir en las personas que tienen un tratamiento asimismo prolongado o excesivo, con pérdida de masa muscular. Esos son algunos de los efectos que van a producir los corticoides en el cuerpo. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que la antiinflamación es espectacular y sirve muy bien, le hace muy bien a los pacientes, pero tiene todos estos efectos que no podemos olvidar. Nos vamos a servir también de este muñequito para darnos cuenta que este paciente con un tratamiento prolongado o excesivo o que tiene efectos adversos es el mismo paciente que tiene síndrome de Cushing, que es lo mismo. Tienen un exceso de glucocorticoides, tienen una fisiología similar, tienen aumento de la glicemia, aumento de la presión arterial, debilidad en los músculos, están flaquitos en sus extremidades, pero en el centro tienen una mayor cantidad de tejido adiposo. Entonces, lo podemos recordar de esta manera y nos sirve para saber cuáles son los efectos tanto del exceso de corticoides como del síndrome de Cushing. Para completar a este muñeco, vamos a agregarle una mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas y cáncer, desde formas más leves como una candidiasis oral, por eso se recomienda que las personas con glucocorticoides inhalados para el asma se laven sus bocas. Y también se puede tener mayor susceptibilidad a la tuberculosis. Es decir, la antiinflamación es muy buena, pero es básico saber que la inflamación nos ayuda a combatir infecciones y cáncer. Luego le agregamos su estómago con una gota de sangre para saber que los corticoides aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal y que deben ser utilizados con precaución en caso de concomitancia de AINES. Asimismo, en sus piernas que no tenían ningún dibujito, vamos a agregarle unos neutrófilos. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides pueden tener el efecto de causar la desmarginación de los neutrófilos. Esto quiere decir que los neutrófilos normalmente se encuentran en órganos como el vaso, el hígado y adheridos al endotelio, pero cuando se necesitan, se desmarginalizan, se mueven hacia el torrente sanguíneo a actuar donde los necesitan. En este caso, pues sería una simulación, no sería una verdadera necesidad. Y esto personalmente me ha pasado con una paciente que tenía leucocitos de 18.000, neutrófilos en 12.000, pero ella no tenía ningún síntoma anormal. Se había inyectado una dexametasona con complejo B y por eso ella subió sus neutrófilos. Luego ella se recuperó, no tenía ningún problema. Terminando con nuestro hombrecito, le agregamos de nuevo nuestra campana de alerta para recordar que se puede inducir una insuficiencia suprarrenal aguda si interrumpimos un tratamiento prolongado.
Ahora hablemos de las recomendaciones de la Sociedad Europea para evitar la insuficiencia suprarrenal aguda inducida por corticoides. Las recomendaciones básicas nos indican que si el tratamiento es menor a 3 a 4 semanas, no se recomienda el desescalonamiento. Algunas bibliografías dicen 2 semanas. Allí dependerá de los esquemas de sus centros de salud. Y si tiene más de 3 a 4 semanas, sí se recomienda desescalonar. Si la dosis de corticoide es de más de 40 miligramos de equivalente de prednisona, allí es donde entra la tabla de equivalencias, se recomienda desescalonar 5 a 10 miligramos por semana. Es decir, si somos conservadores, iremos disminuyendo de 40, 35, 30, 25, etcétera, etcétera. Para sus indicaciones nos damos cuenta que tenemos dos escenarios principales: la sustitución de una hormona que nos hace falta o el efecto antiinflamatorio en el que una enfermedad tiene un componente inflamatorio demasiado fuerte y compensa los riesgos de utilizar el corticoide. El ejemplo de sustitución más típico va a ser entonces la insuficiencia suprarrenal crónica y aguda, siendo el principal exponente de la insuficiencia crónica la enfermedad de Addison, que si vemos la imagen, tiene todo lo contrario a la persona con exceso de corticoides o Cushing. En el caso de la insuficiencia aguda, vamos a utilizar fármacos endovenosos. Se suele utilizar la hidrocortisona 100 miligramos endovenoso en bolo y luego un goteo de 10 miligramos por hora, asimismo acompañado de hidratación enérgica, ya que el déficit de glucocorticoides y mineralocorticoides se acompaña de disminución de la presión arterial y de deshidratación. En el caso de la insuficiencia crónica, como por ejemplo la enfermedad de Addison, se utilizarán medicamentos orales como la hidrocortisona 20 a 30 miligramos por día, tratando de simular la secreción natural de cortisol, es decir, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. En ocasiones el efecto mineralocorticoide de la hidrocortisona no es suficiente y se utiliza un mineralocorticoide como por ejemplo la fludrocortisona, que recordemos que tenía ese efecto predominante. Otro ejemplo típico de sustitución es la hiperplasia suprarrenal congénita, donde nos quedábamos sin la 21-hidroxilasa, obteníamos mayores andrógenos y menor cantidad de cortisol y de aldosterona. Entonces el esquema va a ser similar a la insuficiencia suprarrenal crónica. Para su efecto antiinflamatorio tenemos que recordar: uno, son extremadamente efectivos contra enfermedades autoinmunes y reumatológicas, entre ellas el lupus, la artritis reumatoide, la vasculitis, pero son muchas, muchas enfermedades. Las dosis no las vamos a ver debido a que son medicamentos de uso especial en estos casos, pero típicamente se utiliza la metilprednisolona, que puede utilizarse en bolos endovenosos. Generalmente se utilizan para disminuir los ataques y luego se da por vía oral por poco tiempo, dentro de lo posible. En el asma, los corticoides tienen un efecto fundamental, ya que reducen la inflamación de la vía aérea, que es muy, muy predominante en el asma. Cuando leemos las guías internacionales vamos a encontrar los nombres de ICS-LABA, que quiere decir corticoide inhalado en inglés, y el ABA, que es el agonista beta-adrenérgico de larga acción, que puede ser el formoterol o el salmeterol. Es decir, son similares al salbutamol, pero el salbutamol es un SABA, es de corta acción. Entonces, cuando lo leamos en español, lo encontraremos como GCI o glucocorticoide inhalado más LABA, por ejemplo, la budesonida más formoterol. Aquí tenemos una gráfica sacada de la guía GEMA para poder ver que en el escalón 1 tenemos como primera línea el glucocorticoide inhalado más formoterol. Ya pocas guías recomiendan la utilización del salbutamol solo. Como ejemplo, podemos ver que si nos vamos en nuestro medio que tenemos la budesonida y nos dice que la dosis baja es 200 a 400, entonces sabemos que un puff a 2 puffs al día serían dosis bajas. 2 a 4 puffs al día serían dosis intermedias y de 4 en adelante serían dosis altas, dependiendo de cómo lo necesitemos. En los casos de crisis de asma de moderadas a graves, donde las personas no pueden hablar, tienen desaturación, tienen taquipnia, vamos a utilizar la hidrocortisona 250 miligramos endovenoso y, asimismo, cuando la persona se va de alta, se utiliza prednisona por vía oral por 5 a 7 días. Aquí lo demostramos en la guía GEMA. Como vemos, esto no requiere un desescalonamiento progresivo, ya que son menor a 3 a 4 semanas de tratamiento. En resumen, los glucocorticoides tienen un efecto antiinflamatorio muy potente y efectivo, pero debemos tener en cuenta a nuestro hombrecito para recordar sus efectos secundarios y la posibilidad de producir la insuficiencia suprarrenal aguda. Nunca debemos interrumpir el tratamiento si fue prolongado. Si algo debemos obtener de este video es este mensaje: jamás interrumpir el tratamiento que ha sido prolongado. Muchas gracias por ver este video. Les regalo una foto de mi conejita cuando era pequeña. Denle like si les gustó. Suscríbanse para nuevos videos.
Y si quieren, dejen en sus comentarios qué les parece que puede mejorar y qué temas les gustaría ver para los siguientes videos. Muchas gracias.